Permanecen hospitalizadas tras caer desde un puente el autobús en el que viajaban. El exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, comparecerá hoy ante la juez Ana Ferrer para conocer el auto por el que se le procesa por 6 delitos. Roldán se apropió de más de 1.000 millones y defraudó a Hacienda casi otros 1.000. Los serbios de Bosnia desafían las amenazas de bombardeos de la OTAN y mantienen el cerco sobre el enclave de Srebrenica. En el último ataque han muerto al menos 17 personas. Comienza la alta montaña en el Tour de Francia. Indurain intentará conservar el maillot amarillo en estas etapas alpinas que pueden ser decisivas para el triunfo final. El exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, saldrá hoy de la cárcel de Brieva, donde se encuentra, para declarar ante la magistrada Ana Ferrer, quien ayer decidía procesarle junto a otras 13 personas. Roldán será juzgado por 6 delitos cometidos, según el auto, con el único fin de incrementar su patrimonio de manera ilícita. La juez no ha tenido en cuenta los llamados papeles de Laos, en los que figuraban solamente 6 delitos, y una vez comprobada la falsedad de esos documentos, asegura que la extradición no tiene valor jurídico. El auto de procesamiento acusa formalmente a Luis Roldán de los delitos de malversación, estafa, prevaricación, cohecho, falsedad en documento y delito fiscal. Junto a Roldán serán juzgadas otras 13 personas, entre ellas su esposa, su testaferro, el general Manuel Llaneras y varios directivos de empresas constructoras. La juez mantiene que en su afán de enriquecerse rápidamente, Luis Roldán se apropió de dinero de los fondos reservados, cobró comisiones ilegales y estafó a varias empresas. En total, obtuvo así más de 1.100 millones de pesetas, además de defraudar casi otros 1.000 millones a Hacienda. El auto de procesamiento abre el camino para que Luis Roldán se siente por fin en el banquillo de los acusados. Juan Ormaechea podría ingresar en la cárcel. El Supremo ha confirmado la sentencia del tribunal al que fuera presidente de aquella comunidad a 6 años y 1 día de prisión y 14 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. La sentencia confirma que Ormaechea financió con fondos públicos anuncios insultantes para sus adversarios políticos. Su abogado, Manuel Cobo de Rosal, ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional, única instancia de amparo que le queda. Y la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 1 y 13 años de cárcel a 18 de los 24 implicados en el macroproceso contra Terra Llura. Sin embargo, el propio tribunal ha pedido al gobierno el indulto de los condenados, ya que esa organización terrorista está disuelta y no supone ningún peligro. El tribunal justifica también la posible medida de gracia en el hecho de que los atentados de Terra Llura solo causaron daños materiales. Los únicos 4 condenados que se encontraban en prisión han quedado en libertad condicional mientras se tramita esa petición de indulto. Los trabajadores de Alditrans han anunciado que a partir de esta semana, además de los actos de los lunes, los jueves y los sábados, van a mantener también concentraciones silenciosas en protesta por el secuestro del empresario José María Aldaya todos los martes a las 8 de la tarde en las inmediaciones del monumento de la Paloma de la Paz en San Sebastián. Los trabajadores de Alditrans realizaron ayer un paro de 5 minutos ante las puertas de la empresa, acompañados por los hijos del secuestrado, así como del director general de Transportes del Gobierno vasco y del secretario general de la Asociación de Transportistas de Guipúzcoa. Miles de transportistas de toda España pararon ayer 5 minutos para exigir la liberación de Aldaya, secuestrado por ETA hace 64 días. Gasolineras, zonas de descanso e incluso los arcenes de las carreteras sirvieron a los compañeros de profesión del secuestrado para mostrarle su apoyo. Jordi Pujol ha reconocido que tal vez se precipitó al fijar la fecha del 31 de diciembre para que Felipe González disuelva las Cortes y convoque elecciones generales, pero ha insistido en que éstas deben anunciarse una vez terminada la presidencia española de la Unión Europea. El Partido Socialista, por su parte, ha lanzado un mensaje que puede interpretarse como una advertencia. Si el Gobierno no tiene apoyos en los presupuestos, Felipe González podría convocar elecciones para el otoño, posiblemente coincidiendo con las autonómicas catalanas. El Partido Socialista quiere contar con el apoyo de Convergencia y Unió Parlamentaria. De no ser así, Felipe González podría convocar elecciones el próximo otoño. No veo cómo podríamos acabar el periodo de sesiones próximo, no veo cómo podríamos llegar al 31 de diciembre del 95
sin un determinado acuerdo en materia presupuestaria. El gobierno confía en que CiU apoye los presupuestos del 96, mientras los nacionalistas catalanes han preparado la reunión del próximo día 17, tras la que anunciarán con toda probabilidad la ruptura del pacto con el Ejecutivo. Jordi Pujol, que se mostró dispuesto a negociar los presupuestos, ha insistido en que Felipe González, terminada la presidencia de la Unión Europea, debe disolver el Parlamento. Perquè l'únic que pot clarificar la situació ara ja són eleccions. Durante la primera jornada de la visita de los reyes de España a Austria, don Juan Carlos y el presidente austríaco Thomas Krestil expresaron la voluntad de los dos países de trabajar por la consolidación de la paz y la convivencia entre las naciones. Durante el primer día en Austria, los reyes recibieron al cuerpo diplomático y se reunieron con 500 miembros de la colonia española en Viena. También visitaron el Parlamento. La jornada terminó con una cena de gala en el antiguo Palacio Imperial de Viena. Los jefes de Estado de España y Austria han subrayado esta noche en Viena la importancia de la construcción de Europa como espacio de convivencia de los países que componen el viejo continente. El rey, de forma firme y segura, ha reafirmado el apoyo de nuestro país a la integración de los pueblos centroeuropeos en la comunidad y ha expresado la satisfacción con que España acogió la decisión austríaca de integrarse en Europa. Austria es parte, por fin, de un proceso que le pertenece. Europa enriquece su experiencia y sus capacidades con la aportación del pueblo austriaco, que a lo largo de toda su historia ha sabido mantener una perspectiva continental en sus relaciones internacionales. España y Austria, según el presidente Krestil, pueden hacer aportaciones esenciales a la integración europea. España con sus relaciones con Iberoamérica y el norte de África. Austria por su amistad con los países del este y del centro de Europa. También ha destacado el jefe de Estado de Austria la responsabilidad particular de españoles y austríacos para desarrollar instrumentos que mantengan la paz. Los serbios de Bosnia han detenido su avance sobre la amenazara con posibles ataques aéreos contra sus posiciones por parte de la OTAN si resultaban alcanzados los cascos azules. No obstante, los bombardeos continúan y fuentes de la ONU han asegurado que no se observan signos de retirada por parte de los serbo-bosnios, que también han atacado otras dos de las ciudades consideradas seguras y protegidas por Naciones Unidas, Zepa y Sarajevo. En esta última, en Sarajevo, los bombardeos de la artillería serbia han causado al menos 12 heridos. En Irlanda del Norte ha aumentado la tensión después de los disturbios registrados el domingo, considerados como los más graves desde que hace 10 meses se instaurara una paz que está resultando realmente frágil. Por primera vez en ese tiempo, la policía intervino en plena calle impidiendo que la orden protestante de Orange realizara una marcha tradicional a través de un barrio católico, por temor a que se produjeran incidentes. Desde hace más de un siglo, en el pueblo de Portadown, al sur del Ulster, los protestantes de la Orden de Orange, después de un oficio religioso, desfilan por el barrio católico, recordando su victoria histórica. Los vecinos católicos se propusieron impedirlo, organizando una sentada en la carretera por donde debían pasar. Antiguamente el ejército británico protegía a la marcha, pero cuando hace casi un año del alto el fuego del IRA, la policía ha decidido impedir el paso de los protestantes. 800 de ellos permanecen en la carretera. Algunos han lanzado piedras hiriendo a 2 policías o han intentado cruzar por el campo. El reverendo Ian Paisley estuvo negociando con las fuerzas del orden. La tensión continúa en alza. Los actos de Portadown preceden a una manifestación de más de 100.000 personas que preparan los protestantes en las calles de Belfast para el próximo miércoles, conmemorando su victoria de 1690. Con sus tambores y su orgullo histórico pueden poner en peligro todo el proceso de paz. En Cuba, la gran mayoría de la población ha dado su respaldo a los candidatos gubernamentales en las elecciones municipales celebradas el domingo. No obstante, el índice de votos nulos y en blanco, que se interpretan en Cuba como una forma de castigo al régimen, ha alcanzado, según fuentes del gobierno, el 11,3%, algo superior al de hace 3 años. En La Habana, una de las ciudades más críticas con la política del gobierno, ese supuesto voto de castigo superó el 16%. En estas elecciones municipales votaron 97 de cada 100 cubanos. El régimen se ha apresurado a interpretar esos resultados como un claro respaldo de la población al sistema y a la revolución. El Comité Nobel ha calificado de muy esperanzadora la decisión de la Junta Militar de Birmania de liberar incondicionalmente a Aung San Suu Kyi, la dirigente opositora que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 91. Los noruegos juzgan la medida como un triunfo de la presión internacional que ha logrado la libertad para esta disidente que permanecía en prisión domiciliaria desde el 11 de julio de 1989. Suu Kyi está por fin en libertad.
Hacía 6 años que no salía de su casa. Allí la mantenía encerrada el gobierno militar de Birmania. Por eso no pudo recoger el Nobel de la Paz hace 4 años. Un premio a su valor en la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno militar de Birmania la considera una criminal. La habrían ejecutado si no hubiera sido hija de un héroe nacional, Aung San, que dirigió la resistencia contra el imperialismo británico. A Suu Kyi le ofrecieron la libertad a cambio de que se marchara del país. Ella se negó. Lidera el partido de la oposición, la Liga Nacional de la Democracia. Este partido ganó las elecciones de 1990, pero la Junta Militar nunca lo reconoció. Desde hoy, esta valerosa mujer puede luchar en libertad por la libertad. Bill Clinton anuncia hoy el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con el régimen de Vietnam, un asunto que sigue despertando reticencias y una gran sensibilidad en Estados Unidos, aún a los 20 años del final de la guerra. Razones políticas y económicas han impulsado a Clinton a dar este paso, uno de los más trascendentales de su presidencia. Y mientras tanto, las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan momentos difíciles. El último punto de fricción entre los gobiernos de Pekín y Washington ha sido la detención de un destacado activista chino en favor de los derechos humanos. Por primera vez desde que fue arrestado hace 3 semanas, al activista de los derechos humanos chino-estadounidense Harry Wu se le ha permitido entrevistarse con el cónsul americano en Pekín. El disidente confesó que se encuentra bien y que no ha sido torturado. Harry Wu, de 58 años, pasó 19 en campos de concentración chinos. Es conocido para investigar la exportación ilegal de productos realizados en las cárceles chinas y la venta de órganos de prisioneros ejecutados. La detención de Harry Wu amenaza con deteriorar seriamente las relaciones chino-americanas. Wu es acusado de espionaje, robo de documentos secretos y de falsear su identidad. La detención ha provocado un verdadero coro de protestas en Washington y un embarazoso incidente diplomático para la Casa Blanca. Se produce además cuando las relaciones chino-americanas atraviesan por un momento delicado. El líder de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, ha manifestado que Estados Unidos debería responder a Pekín con el reconocimiento de Taiwán. Algunos congresistas quieren que la administración Clinton revise su reciente decisión de prorrogar a China el estatus de nación más favorecida, lo que permite que los productos chinos entren en Estados Unidos con tarifas más bajas. Les mostramos ya la combinación ganadora del sorteo del Bonoloto que se celebró ayer. Es la combinación que forman los números 1, 24, 26, 33, 42, 46. Número complementario el 18 y reintegro para el 2. Y ese es el número premiado en el sorteo de la 11, el 24.372, 24372. Hoy comienza la alta montaña en el Tour de Francia. La carrera llega a los Alpes. Ahora todos se preguntan si el actual líder y principal favorito para el podio de París, Miguel Indurain, hará una carrera al ataque o a la defensiva. La etapa de hoy finaliza en el puerto de categoría especial de La Planche. Este puerto no se escala desde el año 87 y mañana se corre una etapa mítica ya en la ronda francesa, en la que se suben 3 puertos bien conocidos por todos los aficionados al ciclismo: la Madeleine, la Croix de Fer y el célebre Alpe d'Huez. Hablamos del tiempo con tormentas más o menos aisladas y cielos despejados en la zona del sur. Ese es el panorama general que nos concreta y nos detalla con autoridad en los próximos minutos Ana de Roque. Ana. Buenos días. Pues efectivamente parece que la situación mejora por el sur de la península. Por lo menos los cielos se irán aclarando y van cesando los chubascos y las tormentas, mientras que por el norte todavía el tiempo se mantiene un tanto revuelto, con nubes, algunas precipitaciones y además con fenómenos. Suben, hace calor, pero desde luego los termómetros registran valores por debajo de lo que correspondería a este mes de julio. En estos momentos las temperaturas van desde los 10 grados que registran Teruel a los 11 de Ávila y de Soria hasta los 25 de Alicante y de Valencia capital. Y las nubes que durante la tarde de ayer e incluso esta noche han dejado chubascos de cierta intensidad en puntos del interior, como en Álava, en Murcia también o en puntos de Extremadura, esta noche se han ido desplazando hacia el noreste y van entrando en el interior de Europa. Sin embargo, vean un nuevo frente atlántico que vamos a ver claramente dibujado en el mapa de superficie previsto para el mediodía de hoy. Este es el frente que ha entrado ya en las costas, por las costas gallegas, cubre los cielos de Galicia y en las próximas horas se irá desplazando en sentido oeste, afectando, como ya decimos, a las regiones del norte, dejando esas nubes y esas precipitaciones. Vamos con la previsión, como todos los días, según datos del Instituto Nacional de Meteorología.
Hoy los cielos van a seguir nubosos y con precipitaciones en Galicia y en las regiones del Cantábrico, aunque durante el día, durante la jornada, se irán abriendo grandes claros por el oeste, por la Comunidad Gallega. En cuanto a las temperaturas, hoy pueden ser un poquito más bajas que las registradas ayer. Se esperan intervalos nubosos en Castilla y León, Navarra y Rioja, con chubascos débiles, sobre todo en el norte de la comunidad castellano-leonesa, en el Pirineo y en el sistema ibérico, y con máximas que seguirán registrando 25 grados e incluso más en muchos puntos de las tres comunidades. Ambiente soleado en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, con algunas nubes de evolución a partir de esta tarde y con temperaturas que iban a rondar los 30 grados de máxima. Va a lucir el sol en Andalucía, Ceuta y Melilla y las temperaturas van a seguir subiendo por el oeste, mientras que en la mitad oriental se mantienen sin cambios significativos. Cielos nubosos en los Pirineos con algunas tormentas e intervalos nubosos en el resto de Aragón y de Cataluña, con temperaturas en ascenso y que en algunas zonas superarán los 30 grados de máxima. Nubes y chubascos en las Islas Baleares con mejoría a partir de la tarde y ambiente soleado en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Las temperaturas bajan algo en las zonas de costa y suben en el interior. Y en Canarias se repiten las nubes en el norte, continúa luciendo el sol en el sur y las temperaturas se mantienen sin cambios, en torno a los 25 grados de máxima. Aunque empeora un poquito en las zonas del Atlántico Norte, y es que hoy se espera fuerte marejada en Gran Sol, Vizcaya, Cantábrico, Finisterre y en el norte, la zona marítima de Azores, y además se van a producir aguaceros tormentosos en Gran Sol, en Vizcaya y en el Cantábrico. Predominio de la marejada en las demás zonas marítimas. De momento es todo, volvemos en media hora. Hasta luego. Y hablamos ahora del tráfico, el tráfico de todos los días en las calles céntricas, en las ciudades y en las vías de acceso. Es martes 11 de julio y hora punta, y hora también de nuestro recorrido por esos centros de seguimiento de la circulación urbana, el recorrido que iniciamos todos los días en Barcelona. Sepamos ya la información de allí que nos proporciona Dolors Elías. Adelante, Dolors. Buenos días. Empezamos con el tramo del Velódromo en la Ronda de Dalt, uno de los puntos conflictivos. Intensidad circulatoria con paradas intermitentes hacia el Llobregat. Esta situación empieza a formarse en la zona de Valldaura y prosigue por Vallhebron hasta Jordà. Después, fluidez. En la Ronda Litoral se circula sin problemas en ambos sentidos. La excepción es el tramo de Prim para acceder a la zona de Barceloneta y Puerto. Con abundante tráfico hay momentos de retención. En los accesos hay circulación intensa en la A19 para entrar a Barcelona desde Badalona. Y para salir de la ciudad, por la A18 hay circulación muy intensa y lenta tanto desde el nudo de la Trinidad como desde Meridiana. La autopista va muy cargada hasta llegar a Ripollet. La incorporación del cinturón del litoral a la A2, sentido Lleida, presenta circulación muy lenta y paradas. Y la comarcal 246, autovía de Castelldefels, no ofrece ningún problema, como viene siendo habitual. Es todo por ahora, volvemos luego. Buenos días. Luego volvemos, efectivamente. Sepamos cuál es el panorama. A esta hora de la mañana en Valencia, Vicente Catalán nos hace un recorrido por los puntos generalmente poco conflictivos de la capital valenciana. Adelante. Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que no tenemos excesivos problemas de momento. Estamos viendo Nacional 3 y vemos que es intenso tanto de salida como de entrada. En la siguiente imagen vemos que la intensidad de la salida no representa todavía ningún problema en lo que es el entronque de Avenida de Cid, que sí que es tráfico urbano con la Nacional 3. Por lo tanto, no complicaciones en este punto. En Alicante de salida vemos que hay tráfico denso, pero tampoco sin ningún tipo de retención. El acceso por Ademuz a estas horas es bastante fluido, e incluso sobre el puente sobre el antiguo cauce del río Turia, y la A7-6 o autovía proveniente de Castellón, vemos que el tráfico también es fluido en ambos sentidos, es decir, acceso sin problemas de momento. La ciudad, el único punto a resaltar era Eduardo Bosca hacia Blasco Ibáñez, que había una pequeña, por resaltar un poquito, una pequeña densidad de tráfico. El resto de la ciudad a estas horas es muy fluido. Hasta la próxima conexión, buenos días. Sepamos ya si el tráfico en los accesos y en la ciudad de Sevilla presenta algún problema en esta mañana de julio. Manuel Duarte nos lo aclara. Adelante, Manuel. Hola, buenos días. El acceso más complicado es el que tenemos en imagen, la carretera de Utrera, que tiene tráfico lento en su último tramo. Por lo que respecta a la S30, en el cruce con la Nacional Cuarta, pasamos, aquí la tenemos, el tráfico es fluido, aunque hay algunas retenciones de los vehículos que van en dirección a Ronda Norte. En esta Ronda Norte, a la altura de Pino Montano, el tráfico, como vemos, es intenso, aunque fluido. Por lo que respecta al Puente del Centenario, el tráfico también es intenso. El tercer carril reversible continúa abierto en sentido Cádiz.
Por lo demás, ya en el interior de la ciudad vemos la entrada a Plaza de Armas desde el puente de Chapina, donde el tráfico, aunque intenso, es fluido. Un poco más adelante, en el Paseo de Colón, también el tráfico se desarrolla con intensidad, momentáneamente paralizado ahí por el semáforo. Por lo que respecta al Puente de las Delicias, hay retenciones en sentido entrada hacia Avenida de la Raza y Avenida de la Palmera, sin tráfico en sentido contrario. Y de momento es todo. Esta es la entrada desde Málaga por la A92. Hasta luego. Pues del sur al norte, sepamos cómo ha amanecido la ciudad de Bilbao y cómo está la cuestión del tráfico allí. Eduardo Uriarte nos lo cuenta. Adelante, Eduardo. Buenos días, por orden. Pues ha amanecido con sol, así que esperamos esas nubes anunciadas por la experta meteoróloga. En la segunda parte de la pregunta, en el aspecto de tráfico, pues está como casi todos los días a esta misma hora. La avenida Sabina Arana, la más cargada desde la autopista hasta la Plaza del Sagrado Corazón, como se ve en los carriles de la derecha. Insistimos en que no se utilice demasiado, habiendo otras alternativas, esta salida de las autopistas, pero en fin, parece que los automovilistas bilbaínos prefieren este tramo que otros, allá ellos. Los carriles de salida están bastante más algo cargado en el carril de la derecha y muy poquito en los centrales, tanto en los que van en dirección a la Plaza de Moyúa, Plaza Elíptica, o los que suben en dirección a los barrios de Begoña. Ese es el Museo Guggenheim, o parte de él en obras. Va espléndidamente en cuanto a ritmos de construcción, pero este es otro tema. En la avenida de Enecuri, ahí la vemos, algunos atasquillos que serán sin duda, no alcanzan nuestras cámaras, pero así suele ser, mayores en la parte de arriba de esta montañita que bordea Bilbao. La avenida Lehendakari Aguirre sin problemas también. Nada más, luego volvemos. Así lo esperamos. Vamos a ver cómo están las cosas en los accesos a Madrid. José Luis López nos dice cómo es la mañana en este terreno. Dirección General de Tráfico, José Luis, adelante. Saludos, buenos días. Con nuestras cámaras estamos viendo una mañana bastante complicada de tráfico, como es habitual estos días de julio. Empezamos por la carretera de Burgos, en el kilómetro 23, cerca del cruce de Algete. Ya se aprecia la intensidad del tráfico, tanto de entrada como de salida, pero donde se hace realmente agobiante es ya a partir del kilómetro 13, frente a la curva esa de los Dominicos, donde está el cruce con la M40. Ahí se complica mucho y desde ahí hasta el nudo de Marotera son 6 o 7 kilómetros bastante lentos. La carretera de Colmenar, otra de las carreteras del norte, tiene ya su complicación habitual frente a Ramón y Cajal, 1,5 km, 2 kilómetros hasta el nudo norte. Carretera de La Coruña, pues esta mañana madrugado el tapón aquí frente al cruce con la M40 en el nudo del Barrial, kilómetro 11 y 12, es muy complicado. Toda la Costa de las Pericias se baja muy lentamente, incluso los de los carriles centrales Busbao. En la ciudad universitaria pues está muy complicada, como estamos viendo ahí. Sin embargo, la entrada pues se hace bastante bien todavía por el Arco de Triunfo. La carretera de Castilla, ahí vemos, ya tiene complicaciones 2 kilómetros antes de llegar al puente de los franceses. Continuamos hacia el oeste, la carretera de Extremadura, Nacional 5, empiezan las complicaciones, se ha vaciado ya bastante la parte alta, pero en el kilómetro 9, 8 empiezan las complicaciones con paradas prolongadas, toda la parte de los cuarteles de Campamento, Aluche, Batán, y vemos cómo está de congestionado el kilómetro 8, hasta la entrada, que se hace todavía bastante bien, pasa como con la entrada de La Coruña, está cargada por arriba, pero luego la entrada cerca de la M30, la avenida de Portugal, está bastante despejada. La carretera de Andalucía 40, el nudo supersur de 2-3 kilómetros, desde el 9 hasta el 7. El nudo supersur está congestionado también por la M40 y para coger el nudo sur de la M30 pues tiene unos 500 metros, ya lo estamos viendo, para coger esa M30. La carretera de Valencia tiene problemas a partir del kilómetro 12, ahora se ha vaciado un poquito, hace un poco estaba atascado por aquí, pero con circulación lenta, no hay paradas prolongadas. Finalmente la de Barcelona pues tiene la parte de Alcalá de Henares, ahí lo vemos totalmente parados, kilómetro 23, luego se despeja un poquito hasta la llegada, toda esta la zona de Alcalá de Henares, hasta el puente de San Fernando, que tiene tráfico intenso de salida. Hasta luego. Hasta luego. El tráfico está complicado en los accesos a Madrid, cosa que generalmente no es noticia. Sepamos cómo están las cosas ya en el interior de la ciudad, en sus vías más o menos céntricas. Margarita Pérez nos lo cuenta. Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos con la M30, donde hace ya algunos minutos finalizaron los trabajos de señalización de paneles que estaban instalando a la altura del antiguo puente de los Tres Ojos y que han complicado mucho el tráfico. Ya se va circulando con un poquito más de agilidad en ese sentido en nudo sur, pero tenemos las retenciones habituales en el movimiento inverso. Por otro lado, la zona norte hoy se encuentra
bastante saturada de vehículos, no solamente este acceso de entrada inmediata por la carretera de Colmenar al nudo norte, sino también la avenida de la Ilustración. Para ser martes, desde luego, hay unas intensidades muy altas, y continuamos con la entrada por Reyes Católicos a la Plaza de Cristo Rey. Desde primera hora de la mañana también ofrece una circulación muy lenta dentro de la parte sur, al margen de los problemas habituales del Paseo de Santa María de la Cabeza. Tenemos que recordar también que hay dificultades en Delicias y en el Paseo del Prado, por mencionar algunos puntos especialmente difíciles. Y es todo, hasta luego. Caetano Veloso, uno de los intérpretes más importantes de los últimos años en la música brasileña, actuó anoche en Madrid. Él ha sido, junto a Gal Costa o Nara Leao, uno de los fundadores del tropicalismo, movimiento que indagó en las raíces de la música brasileña para renovarla desde dentro. En su nueva gira, Caetano Veloso presentó su último trabajo, Fina Estampa, un disco en el que, por cierto, canta en español y que es un repaso por toda la música que Caetano Veloso ha recibido la inspiración de todas las músicas y con la que ha crecido musicalmente. Las letras de sus canciones hasta se analizan en tesis doctorales en la Universidad de la Sorbona de París, por ejemplo, y en España los conciertos de Caetano Veloso cada vez son más esperados. Sin embargo, en esta ocasión el músico brasileño solo canta este único concierto, un concierto que va a ser muy especial porque todos los temas los va a interpretar en español. No hay en el mundo para mí otro capullo de alegría. Su delicada y brillante voz hacía diferentes las canciones que tantas veces hemos escuchado. Esos temas que se han hecho míticos en la música latinoamericana, como Capullito de Alelí o La Garota de Ipanema. Son los temas de su último disco, Fina Estampa, canciones en las que Caetano Veloso respeta fielmente los ritmos latinos, aunque les pone el sello del artista con sus peculiares variaciones. Caetano pedía recogimiento para escuchar algunas de esas canciones, pero nadie podía callar. Allí todos susurraban el estribillo. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alegría. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, en un minuto aproximadamente, con otro resumen de noticias. Hasta ahora mismo.